Nuestro estudio de hoy. ¿Por qué las personas actúan de cierta forma? Siempre nos preguntamos eso. ¿Por qué fulano actúa así? ¿Por qué sutana actúa de esta manera? Bueno, hoy sería bueno preguntarnos ¿por qué yo actúo de cierta manera? Y tratar de entender de dónde se originan nuestras acciones. ¿Son tan fortuitas, tan aleatorias, tan espontáneas como siempre pareciera? ¿O tienen un trasfondo? ¿Se originaron en algún compendio, en algún lugar, en algún espacio interno y simplemente son manifestaciones? Hoy tendremos esta enseñanza con el título Coherencia, la clave para la felicidad y la bendición. Vamos a hablar precisamente de eso, de coherencia. Antes de hablar de coherencia, para explicarlo y entenderlo mejor, vamos a hablar del por qué actuamos de cierta manera, cómo se produce. Para resumirlo como la ciencia especializada en la conducta lo dice, simplemente los actos son manifestaciones de procesos que han ocurrido al interior de nuestra vida, de nuestro corazón, específicamente en la combinación de nuestro intelecto y nuestras emociones. La Biblia llama a todo eso corazón y lo llama en ocasiones alma también. Quise usar aquí un cerebro intencionalmente, un cerebro muy particular, un cerebro que tiene forma de árbol, ¿no? Entonces viendo como si fuese nuestro intelecto, nuestro cerebro, nuestra mente, fuese como un árbol que está plantado sobre nuestra emocionalidad, sobre nuestro corazón, que nuestros conceptos mentales están intrínsecamente relacionados con nuestras respuestas y sentimientos y emociones. No son totalmente aislados. Hay una interacción entre ellos dos. Y de la interacción entre ellos dos, de ese árbol que sería el cerebro, y repito, lo hago intencionalmente, más tarde se darán cuenta por qué, de ese cerebro que está ahí sembrado sobre nuestro corazón, sobre nuestras emociones, se ocurrirá como esa especie de combinación, esa complementación, esa negociación, digámoslo así. ¿Negociación entre qué cosas? Entre lo que nuestro intelecto llama correcto o incorrecto, la escala de valores que tenemos aprendida en nuestra mente, en nuestra razón, pero también arraigado sobre lo que nosotros sentimos y percibimos como agradable o desagradable. Entonces toma esos 4 elementos. Si quieres en un papelito escribe correcto, en otro incorrecto, en otro escribe agradable, en otro desagradable. Mételos en una bolsa y agítalos y saca 2 de ellos y encontrarás las posibles combinaciones que se dan. Y esas combinaciones, esa negociación entre lo que nuestra mente dice y nuestro corazón nos pide, es lo que termina generando entonces nuestras acciones, nuestro actuar. Es el resultado de esa negociación entre nuestra mente y nuestro corazón, entre nuestra racionalidad y nuestra emocionalidad. Por eso actuamos así. Los actos no son aislados. Eso que parece tan espontáneo, tan raro y tan intencional en ocasiones, ni siquiera intencionales. Simplemente fue el resultado de ese revueltillo, de esa negociación, de esa tormenta interna, y lo que resultó fue uno u otro acto. La religión, entre otras cosas, bueno, y también las normas sociales, pretenden solucionar el problema de los malos comportamientos controlando la conducta, controlando los actos, tratando de evitar que se hagan o no se hagan ciertas cosas. Esa es la manera en que, como te digo, las reglas, las normas sociales, conductuales, las normas y tradiciones familiares y la religión misma procura entonces tratar con el tema de que no se haga esto, no se debe hacer esto está mal hecho, no se debe hacer, no debes hacer esto y esto otro, y estamos así siempre siendo constreñidos, limitados, de alguna manera restringiendo la conducta y los actos de la persona, de acuerdo a lo que esa sociedad o esa cultura o esa religión considera que es bueno y que es malo. Entonces, cada grupo social o humano tiene una serie de valores, considera que unas cosas son buenas, otras cosas son malas. Ese tipo, esa escala de valores pretende restringir y limitar el actuar de las personas. Pero el actuar de las personas se origina adentro. Se originó entre lo que considera correcto e incorrecto, luchando contra lo que considera agradable o desagradable. Y entonces tú puedes restringir esta acción de una persona, pero seguirá produciendo más y más y más actos diferentes que también deberían ser restringidos. Y entonces, ¿hasta dónde va a llegar cualquier tipo de normatividad? ¿A la restricción absoluta? ¿A la esclavitud total? Finalmente, están trabajando con la parte externa. Al trabajar con las acciones, y lo digo, incluso la religión, y en algunos casos, personas que viven el Evangelio de Jesucristo como si fuera religión, entonces tiene una serie de normas, y la gran pregunta de todos es, bueno, ¿qué le prohíben a usted hacer o qué no le prohíben hacer? ¿Qué está permitido y qué no está permitido? Realmente de donde salen las cosas es de adentro, del corazón, las cosas buenas y las cosas malas. Y si el corazón es malo, pues del mal tesoro del corazón saldrán cosas malas. La Escritura lo dice de una manera muy directa. En Mateo 15, 19 y 20 Jesús mismo dijo,
porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Jesús está haciéndole una aclaración ahí a los religiosos que están enfatizados, casi aquí como en esta gráfica, en trabajar con las manos, en impedir los actos. Jesús dice, están trabajando con el efecto y están dejando descuidada la causa de ese efecto, de ese actuar. Bueno, yo estoy seguro que ya lo entendiste bien. ¿Cuál es la propuesta real del Evangelio? No de la religión evangélica, sino del Evangelio de Jesucristo. La respuesta es, no está restringido por lo que un grupo humano determina como bueno o malo, que incluso cambia con el tiempo, que incluso cambia con el lugar, con la cultura, con el espacio donde estemos viviendo, cualquier lugar del mundo. Lo que es bueno en un lugar del mundo necesariamente no es bueno en otro. Lo que se ve mal en una parte del mundo no se ve mal en otro. Lo que se prohíbe en una religión no se prohíbe en otra. Son conceptos relativos, son conceptos demasiado circunscritos a un espacio determinado. Entonces la propuesta de Cristo es el concepto del bien y el mal que emana desde la presencia misma de Dios. El criterio de Dios sobre el bien y el mal. Y ahí les adelanto por qué quise pintar este cerebro como un árbol con su propio criterio de juicio, y después estaremos viendo a qué se refiere el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Por ahora, debe haber un conocimiento absoluto, de bien y mal absoluto, no de bien y mal relativo, que no dependa de la época o del lugar o de la persona. Ese conocimiento lo encontramos a través de las Sagradas Escrituras, en la palabra del Señor. Y ese conocimiento lo llamaremos, para nuestras clases y nuestros estudios, lo llamaremos la verdad. Esa verdad entonces nos es revelada y ahora llega a nosotros. Conocimos la verdad. Vino a nuestra mente y mire cómo se iluminó inmediatamente nuestro entendimiento y cambió de color nuestro juicio. Ya no juzgamos según lo que nos rodea, sino ahora la palabra de Dios es la que nos enseña qué cosas son correctas, qué cosas son incorrectas, qué podemos llamar bueno, qué debemos llamar malo, qué debemos promover, qué debemos evitar. Es la palabra de Dios ahora nuestra manera de pensar y está nuestra mentalidad, nuestro concepto de correcto e incorrecto ya cambió. Maravilloso. ¿Recuerdas que nuestros actos no eran fruto solamente de nuestro concepto de correcto e incorrecto? ¿Recuerdas que nuestros actos también tienen que ver con lo que nuestro corazón llama agradable y desagradable? Entonces, finalmente, lo que parece ocurrir cuando conocemos la palabra del Señor de manera intelectual y racional, conocimos ahora sus normas, conocimos su ley y ahora no estamos restringidos por las normas sociales, sino lo que nos restringe, lo que nos limita, lo que nos condiciona sobre nuestra manera de actuar es el concepto del bien y el mal que está incluido en la palabra del Señor. Y aún así, si miras este esquema, sigue siendo religión. Aún así, seguimos trabajando con las consecuencias y no con las causas. Seguimos trabajando con el efecto y no con la causa. Seguimos tratando de controlar con lo que la Biblia llama bien hecho o mal hecho. Estamos tratando de controlar la conducta de la persona. Y mientras se haga eso, mientras ligues a una persona y la vuelvas a ligar, pues el término más adecuado para ligar y volver a ligar a una persona sería religar o religión. Entonces, esto, quiero decirlo con tristeza, pero con la alegría de que pueda serle útil a muchos. Este es el esquema de lo que fácilmente muchas personas están viviendo en la mayoría de las iglesias, sintiendo que están caminando en el Evangelio de Jesucristo. Están caminando en una religión basada en la palabra de Dios que restringe su manera de actuar. ¿Cuál es el mensaje real del Evangelio? Jesucristo mismo lo enseña ahí en Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es una expresión muy completa, muy interesante, pero está hablando de conocer. Ese conocer no es el conocer que nosotros conocemos. El conocer que nosotros conocemos es simplemente intelectual. El conocer de la Escritura, el término yadá escritural, ¿recuerdas que tiene que ver con intimidad? ¿Recuerdas que la Escritura dice, por ejemplo, y conoció Adán a su mujer y concibió y dio a luz un hijo? ¿Cómo así? ¿El día que la conoció de una vez la embarazó? No está hablando de conocimiento racional. Ese conocer, ese yadá, el término en la Escritura implica intimidad. Lo que está diciendo el Señor es que hace falta permanecer en la palabra del Señor, pero llegar al nivel de tener intimidad, al nivel de conocer íntimamente, no el nivel religioso, en el que conoces intelectualmente la palabra
y sabes, de acuerdo a la Biblia, qué se llama bueno y qué se llama malo, y ese condicionamiento es el que limita tus actos, o al menos trata de limitarlos. A veces lo logra, a veces no lo logra, y vives una vida continuamente parecida a aquel dicho popular del que peca y reza empata, fallando entre semana y restaurándote y pidiendo perdón los fines de semana, los domingos en tu iglesia. Esa no es la vida que el Señor tiene para nosotros. El plan del Señor va a mayor profundidad y se refiere a la llenura del Espíritu Santo que viene ahora a trabajar en el corazón de la persona, escribiendo la ley de Dios, esta que nos restringe desde afuera. Dijo el profeta Joel, inspirado por el Espíritu Santo, que el Señor escribiría su ley en nuestros corazones. El Espíritu Santo ahora, mira, iluminando nuestro corazón. Mira este esquema. El Espíritu Santo de Dios mostrándonos lo que a Dios le agrada y haciendo que a nosotros nos agrade. ¿Cómo así? Lo dice Efesios 5, 9 y 10. Porque el fruto, el resultado del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Ya entiendes el actuar del Espíritu Santo? Tan hermoso. El Espíritu Santo entonces viene a través de la palabra misma también, y viene de nuestra intimidad con Dios y pone en nuestro corazón lo que a Dios le parece agradable y nos pone a nosotros en el mismo orden de Dios, sabiendo lo que es o no es grato a Dios. Efesios 5, 9 y 10 dice, porque el fruto del Espíritu, o sea, el resultado de estar lleno del Espíritu, es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable a Dios. Dicho de una manera más coloquial, más sencilla, hace que a nosotros en nuestro corazón nos agrade lo mismo que le agrade a Dios y le desagrade lo mismo que le desagrada a Dios. Pone nuestro corazón en el mismo sentido que está el corazón de Dios. Y entonces ahora ya no tenemos que ser restringidos desde afuera. ¿Por qué? Porque hay unas cosas que la Biblia nos ha enseñado que es correcto o incorrecto, pero hay unas cosas que el Espíritu ha puesto en nuestro corazón que consideramos agradables y desagradables. Y como son acorde a la palabra del Señor, mire lo que ocurre ahora. Consideras agradable lo que Dios llama correcto, consideras desagradable lo que Dios llama incorrecto. Y entonces, como tú consideras agradable lo que Dios llama correcto, haces lo correcto sin problema. ¿Te das cuenta? No hay ese dilema interno en que sé que esto no se debe hacer, pero me gusta, o sé que esto se debe hacer, pero no me gusta. Estás en armonía perfecta. Y entonces ya no necesitas una restricción externa. Ya no hace falta que estés atado y amarrado, sino que ahora realmente, como has conocido, no racionalmente, sino íntimamente, has conocido a Dios, has conocido a la palabra de Dios, que es espíritu y es vida. Entonces ahora el fruto del Espíritu es hacer lo que es agradable a Dios. Y nos queda totalmente claro ahí en Juan 8:31 cuando dice Jesús a los judíos que habían creído en Él, que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Conoceréis racionalmente, intelectualmente, aprenderéis. Alguien les va a enseñar la palabra, alguien les va a poner la palabra con dibujitos, alguien le va a hacer matachitos a usted para que usted pueda entender la palabra. Dios lo ama tanto que se va a ingeniar de poner a alguien a hacerle clases con plastilina para que usted pueda entender la palabra, pero el conocimiento íntimo, la intimidad solo es de dos, de Dios y tú. Entonces Dios a darte maestros que te enseñen de una manera que entiendas intelectualmente, mentalmente, pero tú necesitas intimidad de dos, intimidad con Dios, para que el Espíritu Santo no te enseñe los conceptos correctos e incorrectos solamente a través de la palabra, sino que ponga en tu corazón lo agradable y desagradable según Dios y no según lo externo. Y como ya no te limita a lo externo, entonces ahora eres realmente libre, que es lo que la Escritura nos enseña. Pero volvamos al comienzo de nuestra clase para analizar el concepto central de nuestra clase de hoy. El concepto de nuestra clase de hoy es el concepto de coherencia. Coherencia. La unidad y armonía perfecta en estos tres elementos. El diccionario lo define así: relación lógica entre dos cosas o entre dos partes o elementos de algo, de modo que no se produce contradicción ni oposición entre ellas. Es una clara definición. Coherencia en estos tres elementos. Escucha, es fácil de entender. En tu mente está lo correcto o lo incorrecto, aprendido, y algunas son innatas. En tu corazón está lo que es agradable o desagradable, también algunas aprendidas y otras innatas. De esas cuatro variables se forma esa negociación, esa discusión, esa batalla, de la que saldrá como fruto de tu manera de pensar, saldrá fruto tu manera de actuar. Cuando estamos hablando de coherencia, nos estamos refiriendo a que lo que tú piensas
está relacionado con lo que tú sientes y está produciendo lo que tú haces. Esa sería la coherencia. ¿Cómo lo dice la Escritura? La Escritura en Romanos capítulo 14. En el capítulo 14, Pablo escribe a los romanos y el capítulo se refiere básicamente a no juzgar a los demás. La primera parte está hablando de no juzgar y la segunda parte está hablando específicamente de temas de comida, qué se debe comer y qué no se debe comer. Y después lo resuelve con esta famosa frase: bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Está hablando de coherencia. Está hablando de lo feliz que es una persona que no se contradice entre lo que piensa que es correcto, lo que siente que es correcto y lo que hace que es correcto, o lo contrario si es lo incorrecto. Una persona coherente, dice la Escritura que es bienaventurado, y el término bienaventurado lo conocemos muy bien. El término bienaventurado realmente es el término dichoso. Mira lo feliz que es una persona que es coherente. Escucha, estoy hablando de entonces para esta vida. Algo que va a aportar mucha felicidad a tu vida es luchar por ser coherente. La persona que tiene esta armonía, que tiene esta ecuación en orden, es una persona que vive de una forma dichosa. Escucha, hay dos personas en la misma planta de trabajo, en la misma oficina. Ambos tienen el mismo cargo, están haciendo el mismo trabajo, están produciendo la misma cantidad al día, están haciendo la misma actividad. Este lo hace porque le gusta mucho lo que está haciendo. El otro lo hace sin que le guste. ¿Cuál de los dos es más feliz? Tú vas a decir, el que hace lo que le gusta. Está haciendo algo que está totalmente en armonía entre lo que él llama correcto, porque le parece agradable, y al parecerle agradable, le es fácil hacerlo. ¿Te das cuenta de la armonía que hay en una persona cuando hay esos tres elementos? Lo que hace es estar relacionado en que piensas que algo es correcto de hacer y disfrutas hacerlo. Esa persona es dichosa. Escucha, voy a decirte algo que puede ser complicado. El otro extremo también. Ese desordenado que vive de una manera vil, mundana, ese piensa que está bien rumbear, que está bien embriagarse, que está bien ser promiscuo. Él piensa eso y le gusta mucho ser así y entonces actúa de esa manera. Le gusta ser desordenado, piensa que eso está bien y actúa de esa manera. Y usted habla con esa persona y lo ve, está feliz. ¿En serio? ¿Está feliz? Habrá consecuencias después, pero hasta ahora estamos hablando que esa coherencia es un elemento importante que nos aporta a todos nosotros felicidad. Lo opuesto totalmente a la coherencia es la incoherencia. La incoherencia es cuando no hay esa armonía entre tus conceptos mentales de correcto e incorrecto y tus impulsos emocionales de agradable y desagradable. Tus actos están entonces ahí expuestos al azar. ¿Quién dominará a quién? ¿Tu razón o tu emoción? Y finalmente tus actos están a la deriva. Y estás sintiéndote dichoso por ese conflicto interno, estás definitivamente sintiéndote miserable. Mira lo triste que es para una persona que no hay coherencia en lo que hace. Cuando una persona considera que hay algo correcto para hacer, algo que se debe hacer, por ejemplo, la tarea de mañana de presentar en la universidad o en el colegio o en la escuela, o presentar en la clase virtual mañana la clase. Hay que hacer un trabajo, hay que adelantar un informe, una tarea, o preparar la ropa para la oficina mañana, algo que es correcto de hacer, pero tu corazón siente algo desagradable hacia esa tarea, hacia esa labor. Entonces estás hoy, como yo estuve casi todos los domingos a esta hora o antes, sufriendo porque no hice la tarea en todo el fin de semana y ahora tendría que acostarme tarde haciendo la tarea para presentarla mañana o arriesgarme a ir hasta las clases sin presentar la tarea. ¿Sabes cómo me sentía de saber qué era lo correcto para hacer, pero no tener ganas de hacerlo? Me sentía miserable. Eso es sentirse miserable. Entonces, tengo que denunciar que muchas de las personas que están en nuestras iglesias viven un cristianismo, viven una vida que podríamos llamar una vida miserable, porque la verdad ha venido a su mente, saben juzgar lo que es bueno y lo que es malo, pero su corazón sigue en rebeldía, nuestra carne sigue en rebeldía, diciendo agradable o desagradable cosas distintas a lo que Dios llama correcto o incorrecto, y nuestros actos dependen de ello. Entonces vivir así de todas maneras es vivir en esclavitud. Conoces en tu mente lo que debes hacer, tu corazón te pide lo contrario, entonces vives tratando simplemente de controlar y de limitar tus actos. ¿Eso cómo se llamaba? Ya lo dijimos, religión, conocimiento de Dios, tu naturaleza todavía la misma de siempre, tirando hacia el pecado, y entonces tú luchando para contener tus actos. ¿Te parece familiar? Sí, parece algo que ya hemos leído en algún lado. Romanos capítulo 7, versos 15 al 25, nos cuenta cómo Pablo denuncia su lucha interna, no su lucha interna, denuncia la lucha interna que casi todos tenemos. Dice Pablo:
porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, la religión, la cadena que me ata es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Si ves a Pablo luchando casi igual que cualquiera de nosotros, con una ley que se deleita en su mente, se deleita, le da unas clases maravillosas, está feliz de haber entendido, de haber comprendido, se deleita con su mente en la ley de Dios, pero hay otra ley en los miembros que lo lleva cautivo, por lo cual dice la ley es buena, la religión, la restricción termina siendo buena por este dilema que hay internamente y luego llega a la conclusión, gracias sean dadas a Dios que nos resuelve este asunto y nos saca de vivir una vida miserable a una vida de coherencia, una vida de armonía. ¿Cómo se logra? Llena tu mente con la verdad de la palabra del Señor. Estás haciendo bien al tomar esas clases, al venir a la iglesia, a recibir enseñanza. Muchos de ustedes están muy felices y me escriben comentarios y me llenan de ánimo y nos animan a seguir adelante, a veces muy fatigados y muy cansados y en ocasiones incluso debilitados en nuestra parte física y nuestra parte mental, pero ustedes nos animan a seguir enseñando porque quieren tener la verdad ahí en su mente. Pero depende de ustedes ahora, no solamente quedarse en la verdad en su mente. Hace falta que haya intimidad para que el Espíritu Santo escriba la ley que ya está en su mente, entendida. Eso ayuda mucho. Cuando uno entiende las cosas, le es más fácil obedecerlas. Pero ahora el Espíritu Santo nos guiará a lo que es agradable a Dios. Escribirá esa ley ya no en su mente, ni en tablas, ni en tablas para que lo restrinja, ni en su mente para que las recuerde, sino en su corazón para que las ame, para que le sea agradable a usted. Y entonces, cuando usted empieza a ver esa relación entre que Dios quiere que haga esto y a mí me es agradable hacerlo, y entonces lo hago con facilidad. Dios llama desagradable o llama negativo esto y a mí me parece desagradable y entonces me es fácil no hacerlo. Mira, la coherencia es el elemento para ser dichoso. Por eso dice, bienaventurado el que no se condena en lo que aprueba. Dichoso el que es coherente, mientras que el que no lo es, realmente vive una vida miserable. Ahora, vas a poder hacer las cosas que son agradables a Dios, con facilidad, con espontaneidad. Van a surgir de su interior, dijo Jesús, correrán ríos de agua viva. Va a ser algo que saltará para vida eterna. No va a ser una restricción religiosa, sino que va a brotar de tu interior las buenas obras que le agradan a Dios. ¿De dónde surgieron esas buenas obras? Surgieron de que tú sabes qué es lo que Dios quiere que hagas y te agrada hacerlo. ¿Y de dónde salió ese comportamiento rechazando lo que es rechazado por Dios, lo que Dios llama pecado? Porque sabes que eso es pecado y te desagrada en tu corazón. Es la obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que ha hecho que muchas cosas que antes para ti te eran agradables, te eran necesarias casi, ahora las rechazas, ahora las tienes en poco, ahora las has logrado sacar de tu vida, al punto de que inclusive antes eras un fumador tremendo y ahora ni siquiera el olor del humo lo soportas. Antes era una persona malediciente que hablaba de una manera soez y desagradable y blasfema y ahora no soportas oír un mal vocabulario. Es el Espíritu Santo que ha cambiado no solamente lo que entiendes, sino lo que sientes. Hermoso. Hermoso esta oportunidad de entender que lo que ha faltado ahora es, y que necesita toda persona para conocer y ser libre, conocer la verdad y ser libre, es que se le enseñe la palabra de Dios como es. Necesitas buenos maestros, pero también necesitas intimidad con Dios. Y de nada sirve una sola cosa, porque es peor para ti si conoces la verdad intelectualmente, si te ha explicado claramente y le entiendes, pero tu corazón no ha sido transformado. Entonces aún en nuestras iglesias podemos tener personas llenas de esa amargura, de esa sensación de una vida miserable, queriendo que los otros también sean miserables, juzgando a los demás. Como él necesita, por su incoherencia, él necesita tener esa religión, esa restricción sobre su vida. Él quiere que todos los demás también tengan esas restricciones que él necesita tener.
Y así como él se siente acusado y condenado por su propio corazón y su propia conciencia, él es feliz acusando y condenando a otros. Ese tipo de cristianismo es un cristianismo miserable. El cristianismo bienaventurado es de aquel que ha recibido enseñanza en la palabra, pero ha sido lleno del Espíritu Santo. Jesús mismo instruyó a sus discípulos. Durante 3 años les enseñó su propia vida, que es la palabra viviente, la palabra que camina, Cristo mismo, y les enseñó las palabras y las escrituras, pero luego se aseguró de que fueran llenos del Espíritu Santo de Dios, porque si no, no serían victoriosos, si no, no serían bienaventurados, dichosos, sino serían miserables. De eso se trata entender. Esto es un elemento importante para ser feliz, ser coherente. Te lo dije, aún el que es pecador vive en su ley, y le parece que eso se debe hacer y lo hace, y tú lo ves viviendo, vive en su ley, vive como si fuera feliz, y después verá las consecuencias. Mientras que una persona que conoce la verdad, pero no tiene intimidad con Dios, no es llena del Espíritu Santo, entonces está viviendo una vida totalmente amargada, una vida miserable en la que está restringido externamente por las normas de Dios, pero no está conducido internamente por el Espíritu Santo de Dios. Para terminar, quiero decirte un elemento más. Te enseñé que ser coherente va a darle felicidad a tu vida. Tanto que hasta el pecador que piensa que el pecado se debe hacer, que le gusta hacerlo y que lo hace, el pecador está feliz. Él no está ni culpable ni nada, está disfrutándolo. Después vendrán las consecuencias. ¿Cuándo? Romanos capítulo 8, verso 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que somos guiados por el Espíritu de Dios. Y después en Romanos el capítulo 8, versículo 17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Las consecuencias se verán al final. Si tú eres una persona coherente, entonces estás guiado por el Espíritu Santo, y entonces al ser coherente, escúchame, vas a tener coherencia. Y coherencia también es con alguien, herencia. Y aquí dice con quién, y coherederos juntamente con Cristo. La coherencia de vida te va a dar herencia juntamente con Cristo en el más allá. Sí, aquel que vivió para pecar, ese no va a recibir la herencia que Dios tiene preparada para los que somos sus hijos. Pero muchos que quieren ser hijos de Dios, no lo han logrado ser. Porque aunque tienen la enseñanza de la palabra en su mente, no tienen el Espíritu Santo ardiendo en su corazón. Su cuerpo, su vida no es templo del Espíritu Santo. Y entonces están restringiéndose en su actuar, porque están en el conflicto interno de que saben que algo es malo, pero su corazón lo desea. O saben que algo es bueno según Dios, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ese conflicto interno los está obligando a restringir sus actos y a vivir una vida condicionada por el hacer, no hacer, no gustéis ni aun toquéis, dice la palabra del Señor. Preceptos que terminan limitando a la persona, terminan restringiéndola a través de eso que llamamos religión o restricción. Necesitamos recibir la palabra del Señor, la enseñanza que cada día has estado recibiendo, que con tanto amor se prepara para que seas edificado, para que seas enseñado. Necesitas recibir la palabra, entenderla, creerla, pero necesitas intimidad con Dios. No basta con que fuiste y saliste de la clase contento diciendo, muy buena la clase de hoy. Yo había leído tantas veces esa porción y no la había entendido. Hoy con los dibujitos del pastor, hoy con los ejemplos del pastor, lo entendí. Te felicito. Tienes que sumarle a eso intimidad con Dios. Tienes que sumarle a eso búsqueda de la llenura del Espíritu Santo. Tiempo de adoración y de alabanza. Tiempo de búsqueda en la presencia del Señor. Por eso la parte importante del servicio no es solamente la enseñanza de la palabra. Por eso la alabanza y la adoración que se hace en este servicio es sumamente importante. ¿Para qué? Para que tu corazón se ponga en línea, se alinee con lo que tu mente está recibiendo. Por eso cuando vienes a la casa del Señor, se te va a enseñar en tu mente, intelectualmente, lo que es correcto e incorrecto. Y mediante la adoración a Dios y la alabanza, ese correcto o incorrecto va a quedar asentado en tu corazón como agradable y desagradable. Para ti va a ser grato lo que es grato para Dios y va a ser despreciable y vas a tener rechazo por aquello que Dios siente rechazo también. Necesitas intimidad con Dios. Por eso no eres un cristiano feliz y por eso corres peligro de no tener herencia juntamente con Cristo. Hace falta ser coherente.
Vamos a estudiar a partir del próximo miércoles, en las clases de los miércoles, algunos elementos demostrativos, ejemplos hasta cómicos, de cómo nosotros decimos una cosa como cristianos, pero nuestro actuar no es consecuente. Y si no es consecuente lo que pensamos, lo que sentimos con lo que hacemos, no hay coherencia. Te invito para que a partir de ahora entiendas la necesidad que hay de una búsqueda íntima de la presencia del Señor. La necesidad que hay de que pases tiempo en adoración, de que te postres allí en tu rincón secreto, de que busques a tu Padre en lo secreto y Él te recompensará en público, para que todo esto que aprendes pueda asentarse en tu corazón, para que el Espíritu Santo te llene y seas guiado del Espíritu Santo, porque los que son guiados por el Espíritu Santo, esos somos los verdaderos hijos de Dios. Oremos. Padre que estás en el cielo, tu palabra dice que no das el Espíritu con medida, y dices en tu palabra que a todo aquel que lo pida, lo dará. Si un Padre bueno le da cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más tú, Padre Celestial, darás el Espíritu Santo a aquel que lo pida? Yo te quiero pedir, Señor, llenura del Espíritu Santo en mi vida y en la vida de los creyentes. Padre, podemos darle una buena explicación, podemos darle una buena cátedra, podemos tratar de dar una buena enseñanza, pero eso generará mayor conflicto en la vida de cada persona, porque lo que estamos enseñándole como correcto o incorrecto no va a coincidir con lo que su corazón siente como agradable y desagradable. Y entonces sus actos estarán en total desacuerdo como fruto de un conflicto. Yo te pido que sea tu Espíritu Santo llenando nuestras vidas, para que amemos lo que tú amas, para que odiemos lo que tú odias. Y cuando aquello, Señor Dios mío, que yo sé que es lo correcto, es también lo que me gusta, mis actos serán claros. Y cuando aquello que sé que es incorrecto es lo que no me agrada hacer, mis actos serán claros y tranquilos. Tendré coherencia, seré una persona bienaventurada, muy dichosa en mi manera de vivir, sin problemas, sin restricciones, sin ataduras que me digan, aunque quiero hacer esto, no lo debo hacer, o aunque no quiero hacer esto, algo me impulsa a hacerlo. Ese conflicto desaparece. Ya no estoy siendo prisionero de leyes, de reglamentos o religiones externas, sino impulsado en la libertad del Espíritu Santo que ha puesto el carácter de Cristo en mi corazón y me permite vivir con total libertad, conociendo la verdad. Seremos realmente libres, Señor. Padre, que a este conocimiento maravilloso que nos das, podamos añadirle búsqueda de tu presencia en la intimidad, para que seamos realmente conocedores de la verdad y conociendo la verdad tuya íntimamente, seamos realmente libres. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, mi Señor. Amén y amén. Conociendo íntimamente la verdad, es que seremos libres, no solamente intelectualmente, a buscar la llenura del Espíritu Santo cada día. Que Dios los bendiga. Gracias por ver este video. Ahora te invito a que te suscribas a nuestro canal para que hagas parte de nuestra gran familia y actives la campana de notificaciones para informarte cuando tengamos material nuevo a tu disposición. Si te gustó el contenido de este video, dale me gusta y compártelo con tus familiares y amigos. Te invito a que nos acompañes a extender el reino de Dios y su palabra por toda la tierra. Que Dios te bendiga.